Bueno, pues se acaba el año 23, ¿qué quieren que les diga? ¿Podría haber sido mejor? Pues clarísimamente mejor, ¿verdad? Nos toca comenzar otro año y nos toca pensar en lo que nos queda. Nos queda Pedro Sánchez, todo un bocadillo de polvorones que nos vamos a tener que tragar mordisquito a mordisquito, pero ¿qué quieren que les diga? Hay muchas cosas por las que pelear y la primera, porque esto que dice Pedro Sánchez no se cumpla. Escúchenle. O bien alzamos un muro ante estos ataques recurrentes a los valores de la España democrática y también constitucional. Ahí lo tienen, un muro. ¿Quién estaría en el lado bueno del muro? Él. ¿Y quién más? Los proetarras, los comunistas, los golpistas, los prófugos, vamos, una colección de delincuentes de agárrate y no te menees. Esos son los del lado bueno del muro. ¿Y a quién nos meterían en el otro lado, verdad? Que suena a la política de nazis, por ejemplo, con los judíos, ¿verdad? Bueno, pues en el otro lado, ¿quién estaría? Estaríamos todos los que pensamos que hay que defender la Constitución, que hay que defender la unidad de España, que queremos la libertad. Ahí estaríamos todos los que, según él, somos los malos. ¿Qué quieren que les diga? Esto, desde luego, no ha sido lo que esperábamos. El año 23 no ha tenido el resultado electoral que esperábamos y España va a tener que sufrir por ello. Ahora, les digo una cosa, a partir de ahora nos queda tanto por luchar y tanto por pelear que dejémonos de historias, dejémonos ya de pensar en el año 23 y vamos a pensar en todo lo que hay que recuperar en el año 24, 25, 26, etcétera. Que básicamente lo que hay que recuperar es una cosa que se llama España y otra cosa que se llama libertad. Une las dos y te sale una cosa maravillosa. Y como estos señores van en contra de España y van en contra de la libertad, sale una cosa horrorosa. Esta es la historia. Entonces vamos a dejarnos de estar apesadumbrados, vamos a dejarnos de tristezas, necesitamos empezar a recuperar durante todo el próximo año todo lo que se nos va a ir quitando, se nos ha quitado. La propiedad privada al 100%, bueno, pues está bombardeada, habrá que pelear por ella. La libertad de expresión, habrá que pelear por ella. La libertad de sentirte español en cualquier rincón de España, habrá que pelear por ella. La libertad de ser educado en español en cualquier rincón de España, habrá que pelear por ella. La libertad de ser igual hombre y mujer, mujer y hombre iguales de verdad, no iguales en caso de que tengas un proceso de divorcio, etcétera. Bueno, pues habrá que pelear por todo ello. Y habrá que pelear con muchas más ganas. Por lo tanto, ni apesadumbrados ni historias. Al revés, con muchísimas ganas de pelear por todo esto. Porque la Unión Europea sí que escucha determinadas cosas. Ya se lo hemos explicado en el programa. Y en la medida en la que nosotros vayamos demostrando que los demócratas, los constitucionalistas, los que defendemos la libertad somos nosotros, evidentemente puede haber una reacción. Y esa reacción puede llevarse por delante a esta pesadilla llamada Pedro Sánchez. Así que acaba el 23, empezamos el 24 y como nos queda tanto por luchar, pues en vez de tristes, como que bastante animados porque hay que mantener esta pelea. En el que tiene sumido el Partido Popular al Poder Judicial. Es decir, usted asume que hay lawfare en la justicia. Desde luego este es un caso, vamos, paradigmático de lo que es el lawfare, de la politización de la justicia. Y la clave es por qué lo hace el Partido Popular. La clave es por qué quieres llevarnos a una dictadura. Bueno, cerramos el año 23 y lo cerramos con frases tan lamentables, tan horribles como la que acaban de escuchar. Ahora se lo vamos a explicar. Ha habido todo un elenco de frases y las vamos a ir intentando explicar. Bueno, esto de explicación tiene solamente una, ¿no? Estos señores quieren acabar con España, con la Constitución y con la libertad. Es fácil de entender. Pero les vamos a ir dando un poco el contexto y las distintas frases y de dónde provienen. Porque provienen efectivamente de un grupo que ha decidido que en estos momentos quiere cargarse todo lo que yo acabo de decir. Y básicamente quiere cargarse nuestro sistema democrático instaurado en el 78 con la Constitución española de ese año. Esta es la historia. Bueno, Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Raúl Vilas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Si os pregunto qué tal ha ido el año, casi mejor preguntároslo desde el punto de vista personal que político, ¿no? Me Eso imagino. desde luego, vamos. La verdad es que ha sido un año terrible, ¿no? Y ahora que vamos a hablar de frases, yo pensaba, ¿cuál es la peor frase, ¿no? que nos deja este año? Y casi yo no me iría a ninguna concreta y a lo mejor, bueno, vamos a hablar de las de los independentistas, pero no se han salido del guión, al final era lo esperable. Para mí lo peor es probablemente lo que hemos escuchado del presidente del gobierno y fíjate, yo me quedo con una del discurso de investidura, de la respuesta que le dio a todos sus socios independentistas, que les dijo, escucharé todas sus demandas. Para mí ese es el resumen de lo peor que nos deja este año y de lo peor que está por venir, desgraciadamente. Raúl, fíjate, haciendo la recopilación, tengo que reconocer que nos hemos acabado yendo mucho más a las frases de Pedro Sánchez o Bolaños, Félix Bolaños, el ministro para todo que tiene, que engloba directamente ministro de Justicia, Poder Judicial, ministro de Relaciones con las Cortes, Legislativo, y ministro de Presidencia, Ejecutivo, los tres poderes en uno. Bueno, si esto no es un amago de dictadura, pues que baje Dios y lo vea, ¿no? Y nos hemos ido mucho más a frases del Partido Socialista que de independentistas. Hemos metido alguna de los otros, pero es que yo tengo la sensación de que este año la gran escalada es que el PSOE ya es todo lo malo de todo el resto. Vamos a escucharle a Pedro Sánchez y te doy la palabra.
¿Usted cree que en España, en nuestro país, hay casos de lawfare? Es decir, ¿usted cree que se ha instrumentalizado la justicia para poder hacer política? ¿Se han instrumentalizado instituciones públicas de nuestro país? Definitivamente. En el caso de la justicia, ¿qué? Y se queda tan ancho. O sea, yo, por explicarle a la gente, Raúl, el concepto lawfare y lo que implica como jaque, no voy a decir jaque mate porque yo estoy convencido de que al final le ganaremos esta batalla, pero un jaque muy serio y muy severo a todo lo que hemos construido en España en la etapa más reciente, de respeto a la libertad, de respeto a los derechos, de defensa consagrada en una constitución democrática, ya no solamente de la monarquía parlamentaria, sino de la propia unidad del país, de todo el respeto a la propiedad privada, a la libertad de empresa, etcétera. Sí, es muy difícil seleccionar una frase o algo de este año. El lawfare es que ni siquiera lo utilizan correctamente, es que ni siquiera de lo que hablan se corresponde con la idea original del lawfare, que es que desde la justicia se retuerce la legalidad para perseguir y derribar a rivales políticos. No es lo que ellos están hablando, porque no se ha retorcido la legalidad en ningún momento, porque han sido delitos públicos, en el caso de los golpistas, Totalmente. Y se ha aplicado la legalidad. Además, no se han aplicado leyes o reglamentos desconocidos o que solo conocen los juristas para buscarle las cosquillas, no. Se ha aplicado la Constitución española, lo más básico. O sea, la condena por rebelión o al final por sedición, pues es, quiero decir, ahí no hay nada oscuro en la justicia. Ha sido a la vista de todos. Pero yo me quedaría con, aunque es muy difícil seleccionar, me quedaría con la intervención de Pedro Sánchez en el Comité Federal, en el que dijo que la amnistía, que había que hacer la necesidad virtud, y que la amnistía la hacía por el bien de todos y por la convivencia en España. Que se llama Pedro Todos, sí, ¿no? Eso me parece que fue llegar al máximo de desfachatez. Mira, esa no la hemos seleccionado, pero hemos seleccionado una de esta especie. Las hay muy similares. Hombre, es que tenemos muchas para decir. Sí. Es Hemos seleccionado una del Maxilló, que se ha buscado, de Óscar Puente. Bueno, pues ahí lo tiene. O la que has puesto al principio, que acusa al PP de lawfare. Bueno, es que eso ya... no renova el CGPJ y dice que eso es la utilización política de la justicia, politización, cuando es justo al revés. El PP no está bloqueando la renovación, es él porque se niega a aplicar lo que dice la Constitución y lo que exige la Unión Europea, que es que al menos 2/3 de los jueces deben ser elegidos por sus iguales, es decir, por otros jueces. Lo está exigiendo la Unión Europea, entonces está acusando indirectamente a Sánchez a la Unión Europea de practicar lawfare, lo cual ya es absolutamente disparatado. Bueno, pues vamos a escucharle a Óscar Puente, que tiene su particular versión. Si no entienden algo, pues le llaman a él y que se lo explique. Como las megas, uno no puede no creer en ellas, pero a verlas haylas. Casos de lawfare, sin duda, hay en este país. Y negarlo es un gesto de cinismo. El Poder Judicial tampoco puede agarrarse al corporativismo y decir que no hay casos de lawfare en España, porque los hay, los ha habido y están demostrados. Y no cito ni uno. Bueno, yo podría citar uno. ¿eh? Puestos a atenernos a lo que significa lawfare, para mí el caso que se podría incluir en eso que ha sucedido en España recientemente es la sentencia de Gürtel, esa frase que introdujo el juez de Prada y que sirvió para derribar en la moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy. Antes hablábamos de que lawfare es retorcer la legalidad para acabar con un rival político. Pues en este caso se buscó en una sentencia introducir una frase que era absolutamente, que es la de que el PP se había beneficiado subsidiariamente para avalar una moción de censura que acabó con el gobierno de Rajoy. Nadie dijimos en la derecha que fuese un caso de lawfare, pero que me digan en el otro lado un ejemplo parecido. Pero es que hay que distinguir, yo creo, cuando una sentencia... Es que el lawfare tiene que ser generalizado, en teoría. Efectivamente. No, y o sea, que además... Estoy de acuerdo en que aquello fue... Bueno, pero estoy de acuerdo yo y está de acuerdo la propia audiencia. Luego dijo que esa frase no debería haber existido nunca jamás. O sea, que es que está de acuerdo la propia justicia. Pero de todas formas, yo insisto, o sea, puede haber sentencias que nos gusten más, puede haber sentencias que nos gusten menos, y a todos nos pasa y a todos los partidos les pasará. Pero yo creo que un presidente del gobierno no puede hacer declaraciones como las que ha hecho Pedro Sánchez, porque lo que
está haciendo es atacar a un pilar básico del Estado de Derecho. O sea, es que no puede atacar a la justicia así y generar una desconfianza en la justicia que al final es lo que está trasladando a la sociedad, ¿no? Yo para mí creo que hay una diferencia fundamental entre lo que podemos comentar en un programa, los tertulianos, lo que pueden comentar incluso los partidos políticos en sus sedes y la actitud que tiene que mantener un gobierno y sobre todo un presidente. Y yo creo que si algo ha demostrado Pedro Sánchez es que no ha estado a la altura. Ni lo va a estar, probablemente. Y además, hay sentencias que te gustan más o menos, pero estamos en un sistema muy garantista. Efectivamente. Tienen la capacidad de recurrir. Los golpistas condenados tuvieron toda la tutela judicial efectiva, todos sus derechos, en un juicio público, además, en el Tribunal Supremo. De hecho, y es más, en España, además, está un órgano político, ese sí, que se ha situado por encima del Tribunal Supremo, que es el Constitucional, que invade su jurisdicción es que y que también esa es la historia. O sea, para ahí que la sí justicia, que se está politizando para la que la justicia. justicia pueda provocar un caso de lawfare o una generalización de lawfare, tiene que tener un poder político que tenga capacidad de mando. Bueno, pues justo lo que yo acabo de decir es lo que defiende el Partido Socialista. Claro. Y justo los que defendemos lo contrario es los que dicen, no, es que desde su bando ideológico viene el lawfare. ¿Cuál es la misión de Si hubiese independencia plena del Poder Judicial, no podría haber lawfare nunca jamás. Habría soborno, pero no habría lawfare. Podría haber un caso de soborno, de que pagues a un juez, pero no podría haber lawfare. Solamente puede haber lawfare en el momento en el que un gobierno tiene capacidad de mando. ¿Qué ha hecho este gobierno? ¿Qué ha hecho el Partido Socialista a lo largo de toda su etapa? Defender la intoxicación permanente del Consejo General del Poder Judicial y la utilización del Tribunal Constitucional. De la Fiscalía, eso es del el inicio de un caso de Constitucional, lawfare. que esto es lo grave. Lo Pero grave bueno, es... Si fíjate los que magistrados saben que para progresar en la carrera judicial tienes que depende agradar. de que le nombre un partido político, pues eso, claro, que hable las puertas al lawfare. Y es ver, precisamente lo que se niega a modificar el PSOE y por eso está bloqueado. Que no lo bloquea el PP, que lo bloquea el Gobierno y el Partido O sea, os Socialista. reconozco que os he hecho un poco de trampa porque la frase que a mí me parece, o sea, independientemente ya del tema lawfare y del jaque a la Constitución, a la unidad de España y a la democracia, la frase que yo creo que resume la actitud de Pedro Sánchez y de este Gobierno y lo que nos va a tocar aguantar a partir de ahora es la del muro, que la hemos puesto en el editorial. O sea, que os he hecho un poco de trampa porque me he llevado yo la frase esa. Pero quiero que sigamos viendo algunas de las frases. Vamos a escuchar, por ejemplo, porque de amnistía hemos tenido muchas. Ha habido una, la de Junqueras, Oriol Junqueras, donde yo creo que él demuestra qué es lo que piensan ellos. Que cuando ellos delinquen, cuando ellos cometen delitos, no lo son porque son ellos. Y como son ellos, tienen capacidad para delinquir gratis. Escúchenlo. Queremos que haya una amnistía porque estamos convencidos que nadie debe ser condenado ni perseguido por algo que no es delito. Y estamos convencidos que el hecho de convocar y celebrar un referéndum no es delito porque no está recogido en el Código Penal. Por lo tanto, cuanto antes se solucione esta cuestión, cuanto antes se revierta esta injusticia, mucho mejor. ¿Injusticia qué es? Lo que va contra mí. Porque ¿Justo lo digo qué es yo, lo que me es que beneficia? es porque lo digo yo. Es maravilloso. Ahora, claro, si este binomio, Junqueras, se encuentra en la otra parte con Pedro Sánchez, escúchenle, es que si él acepta cualquier petición de pago que le hacen los separatistas para seguir él en el poder, esto se llama el bienestar de España. En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña. Y tan ancho que se A quedó. esta me refería yo antes, y lo que dice pues mira. Junqueras ya me parece maravilloso. Bueno, maravilloso, ya me entendéis, sí. porque Yo lo tú pienso aplicar frente a Hacienda. Tú puedes discutir que eso tenga que ser delito o no, pero que lo es, que el delito de rebelión, vamos a ver, convocar un referéndum en contra de la legalidad para destruir la nación española, como no va a ser un delito de rebelión o de sedición, si va contra la base esencial de todo el orden legal, que es que la soberanía recae en la nación española y que es indisoluble, perdonad. Entonces, no es opinable que sea delito, ¿no? Tú puedes decir, pues hay que hacer una reforma legal para que deje de ser delito, pero ahora mismo, ¿cómo no va a ser delito? Pero estas declaraciones es lo que muestran la gravedad del asunto, ¿no? Porque si le compramos este discurso es cuando entran en juego ya no los indultos, sino la amnistía, y entonces es como os pedimos perdón porque efectivamente teníais razón y esto no era delito. Bueno, básicamente lo que entra es el pisoteo, que lo estaba aquí recuperando, al artículo 9 de la Constitución 9.3, donde dice: la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica y la responsabilidad de todos
y además te dice abiertamente prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos. Es decir, lo que se acaba de generar con esto que estamos viendo es una casta intocable. O sea, ellos no responden, no tienen ninguna responsabilidad penal, pueden utilizar los poderes públicos para lo que quieran, la seguridad jurídica la pisotean, las disposiciones sancionadoras no existen para ellos. Es decir, acaban de generarse una especie de cheque en blanco por el cual un político puede hacer lo que quiera. Claro, absolutamente lo que quiera. Y esto le llaman igualdad. O sea, y cualquier utilizar el dirigente- dinero público para todo eso también. Sí, sí. Cualquier dirigente autonómico convoca un referéndum para exterminar a los gitanos, por poner un ejemplo, y según este señor no es delito, porque está convocando un referéndum. No, Entonces no es delito. Si la cuestión no es el referéndum, era el objetivo de ese referéndum, que era romper la legalidad, la Constitución. Nos está escuchando ya Carlos García Danero. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas. Sobreponiéndote al susto previsto, porque además tú lo preveías desde el primer momento, de que se haya entregado el Ayuntamiento de Pamplona a los bildotarras. Pues sí, ya, bueno, en la semana que viene ya cometerán de todo el asalto, ¿no?, al poder, pero como dices, nada no previsto, ¿no? Porque además en esas frases que has apuntado tú, que es muy buena, es la del muro, ¿no? Y en el muro La del muro es brutal. todos ellos, por lo cual, pues todos los del muro siguen construyendo el muro. Sí, sí. No, y además lo construyen, encima pagado con nuestro dinero, supuestamente con bula penal, y encima, pues no sé exactamente, pretenderán que seamos nosotros directamente los que pongamos los ladrillos. Carlos, hemos hablado del tema del lawfare, hemos hablado del jaque a la Constitución, tenemos por aquí frases, yo quería mostrar otra también, del Tribunal Constitucional. Bueno, vamos a meterla, no desconectes, la escuchamos y te pregunto por ella, porque a mí me parece gravísima. Es una frase en la cual Pedro Sánchez anticipa lo que va a decir el Tribunal Constitucional con respecto a la amnistía. Hombre, esto en mi pueblo se le llama haber llegado a un grado de manoseo de la capa judicial. Sé que es Tribunal Constitucional y no es orden jurisdiccional, pero me da lo mismo. En España, por desgracia, lo hemos puesto por encima, de una forma ficticia, virtual, extraña, pero operativa, por encima del Tribunal Supremo. Vamos a escucharlo. Y finalmente, en el marco de la Constitución española. Y cuando se den a conocer los acuerdos, no tengan ustedes ninguna duda, serán públicos, transparentes y, por tanto, validados por el Poder Legislativo e incluso, si quieren ser recurridos ante el Tribunal Constitucional por parte de la oposición, también el Tribunal Constitucional. Plena normalidad democrática. Plena normalidad democrática, Carlos. Tú lo llevas al Tribunal Constitucional y el presidente del Gobierno sabe 4 o 5 meses antes el resultado de algo que ni tan siquiera se ha presentado todavía como recurso. Y a esto le llama Pedro Sánchez plena normalidad democrática, que él sepa el resultado de lo que va a decir el Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía. Es que ni disimula, ¿no? Pero es que la propia ley de amnistía lo dice. Dice esta ley que es constitucional. Sí, es verdad. Es que lo dice la propia ley, ¿no? Y yo creo que la gravedad es que con el Tribunal Constitucional actual, pues así como antes con los tribunales constitucionales tenías dudas de cuál podía ser el resultado de revisar algunas leyes, pues con este el problema es que no existe duda, ¿no? Y yo creo que eso pues ya cuestiona todo el sistema, porque claro, si todos damos por hecho que el Constitucional, incluido el presidente del Gobierno de España, ya te dice lo que va a decir, pues la verdad es que estamos jugando con fuego. ¿Te suena o recuerdas alguna frase más letal, alguna frase más demoledora de nuestro sistema constitucional? Bueno, dichas por los demás hay, no me acuerdo ahora exactamente el texto, pero Sánchez dio una frase que no sé cómo fue textual, pero que también, junto con el muro, define muy bien cuál es la situación actual, es cuando sale Miriam Nogueras en el Congreso y le hace, Sánchez había dicho unas cosas y le hace rectificar, y cómo él, con la cabeza bajada y leyendo papeles, rectifica y dice lo que le ha dicho la otra que tiene que decir. O sea, yo creo que ahí es la prueba evidente de la situación en la que estamos, que por un lado creas un muro y por otro lado pones de manifiesto quién está mandando hoy en España, que es un tipo que está en Waterloo porque no puede estar en España. Es que son puntos que ponen evidencia en la situación en la que estamos en España, que es absolutamente lamentable y un espectáculo, ¿no?, para todos. Bueno, Carlos, oye, que tengas muy buen 2024, que disfrutes de estas fiestas navideñas y coge ánimo porque entre todos tenemos que conseguir revertir esta situación. Sí, muchísimas gracias, igualmente a todos. Un abrazo, Carlos. Feliz Navidad. Nos estamos comiendo el tiempo, pero no quiero irnos sin que metamos dos
tipos o 2 áreas de frases. Una de ellas, la van a escuchar, yo creo que era parte, además, a lo que estaba aludiendo Carlos García Danero. La mítica frase de Míriam Nogueras señalando directamente a jueces, dando los nombres, marcándolos. Hombre, en España esta historia ya del marcado como que nos suena a unos cuantos, ¿verdad? Y ha acabado muy mal, siempre. Ha acabado muy mal. Bueno, y ahora volvemos otra vez a esta historia. Y justo por los mismos que además tienen alianza con ese partido plagado de etarras. Es una cosa muy llamativa. Vamos a escucharla, vamos a hablar de eso y muy rápido vamos a hablar también de otra frase sobre Israel. Personatges obscurs com el coronel Baena, més conegut a les xarxes socials com Tácito, o com Pérez de los Cobos, els dos germans, el que és jutge i el que és policia. En col·laboració amb altres personatges com Marchena, còmplices de la politització de la policia i també de la justícia espanyola, juntament amb personatges indecents com Espejel, Lesmes, Llarena, Lamela i tants altres, en un país normal serien cessats i jutjats d'immediat. En un país normal, por un llamamiento a la violencia contra jueces, esta persona ya no estaría ahí. Es exactamente eso lo que iba a decir. Eso sería lo que ocurriría en un país normal. Efectivamente, eso es exactamente lo que ocurriría. Bueno, es lamentable, pero bueno, entra dentro de lo normal. De todas formas, recordemos que esta señora viene de Cataluña, donde muchísimos jueces han tenido que irse de Cataluña precisamente por cosas como esta, ¿no? Por el señalamiento que sufren. La familia de Llarena. Efectivamente. Y la otra frase, la de Israel, vamos a escucharla, que te la cedo para ti. Que llevemos a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional y también le vamos a pedir que se suspendan relaciones diplomáticas con el Estado de Israel después de lo que vimos en los pasados días. Necesitaríamos urgentemente aplicar sanciones económicas sobre los responsables de este genocidio planificado, como en el caso de Netanyahu, de su ministro de Defensa y del resto del gobierno que está tomando decisiones que pretenden exterminar. Y tan ancha que se quedó. Esta frase, además de lo miserable que es desde el punto de vista moral, decir esto días después de lo que vimos que pasó en Israel, yo creo que además de eso va a marcar mucho lo que vamos a ver en los próximos meses, porque en aquel momento cuando Yone Belarra dice eso, el gobierno español todavía tenía una posición, digamos, más equidistante. Es verdad que nunca se ha posicionado a favor de las víctimas de Israel, de la democracia, pero bueno, y lo interpretamos todos, y yo creo que de manera correcta, como que el papel de Podemos, y más ahora al salirse de Sumar, en los próximos meses va a ser ponerse siempre como el guardián de las esencias más radicales de la izquierda. Pero hemos visto como en poco tiempo Pedro Sánchez y el propio gobierno han ido transitando hacia la posición prácticamente que defiende Belarra. Y ahí está el viaje tan bochornoso para todos los españoles que de Sánchez a Israel. Creo que este esquema lo vamos a ver en más asuntos. Y lo que nos queda, yo le iba a decir que lo que nos queda, porque recordemos que Irene Montero va como candidata a las elecciones europeas, probablemente su posición... lo que le queda es seguir cobrando. Claro, pero su posición respecto a las políticas internacionales va a ser más radical todavía, y si esto se convierte en una batalla de ver quién dice la burrada más grande, a ver a dónde llegamos. Sí. Y yendo al fondo, solo una cosa, cada vez que hablan de exterminar al pueblo palestino, hay que recordar que se ha triplicado, cuatriplicado la población en poco tiempo, y es probablemente el lugar donde demográficamente hay un mayor crecimiento de todo el mundo. Entonces hay exterminio y genocidio. Bueno, y sobre todo, si ustedes tienen alguna duda, defiendan una democracia en vez de una dictadura, ¿vale? Básicamente porque estos hacen lo contrario. ¿Quién es dictadura? La de Hamás en Gaza. ¿Quién es democracia? Israel. Bueno, ¿dónde están ellos? ¿Dónde las dictaduras? Se crece más la población del exterminado que del exterminador. No se me vayan, que nos vamos al siguiente bloque. Pues nada, acaba el año y recolección de frutadas. Luis Fernando Quintero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Sandra, que sigues con nosotros. Vamos con las frutadas más notables del año. ¿Y quién podía estar en cabeza de ese podio? ¿Quién será? ¿Quién será? Yolanda, venga, por aclamación popular, vamos con el cohete. Si es que... Esas personas inmensamente ricas
son conscientes, cito palabras literales, que nos vamos al carajo. Y como nos vamos al carajo, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B. Y el plan B tiene que ser, para ellos y para ellas, muy restringido, muy pequeño, pero fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra. Yo sigo pensando, desde la primera vez que escuché esto, bueno, aparte de pensar quién le dijo, quién de los poderosos le dijo, nos vamos al carajo, Yolanda, me encantaría saber exactamente, cuando tú te montas en el cohete ese que tienes escondido ahí, tienes las 4 botellas de vino que te han quedado, ¿vale?, con el paso de las Navidades, y debajo tienes el cohete, lo sacas, lo desempolvas, te montas y dices, voy a huir. Y dices, ¿a dónde? O sea, ¿a dónde? O sea, ¿te montas y qué? ¿Qué estás, pedaleando con la nave espacial durante toda la vida o qué? No, ¿A dónde vas? Será a orbitar, ¿no? A orbitar. Siempre hacia la izquierda, pero orbitando. Pero Yolanda Díaz ya está orbitando, claramente. No, es tremendo. De hecho, está desorbitando. Yo, la verdad que cada vez que hablamos de Yolanda y recuperamos este tipo de cortes, no paro de pensar en lo mismo. O sea, yo recuerdo las épocas, eso, de Viviana Ido Pajín, Leire Pajín, sí. Leire Pajín. Todo puede empeorar. Claro, quédate con esa copla. Pero es que en aquel momento en las tertulias era, joder, y no veremos nunca nada gente, igual, sí, no, sí. Bueno, pues y estamos siempre hay quien lo supere, ¿no? Y la verdad que lo de Yolanda Díaz pero es increíble cómo a cada declaración que hace, cada acto que visita, cada vez que intenta ser más original que el día anterior, mete la pata más hasta el fondo. Y aún así sigue siendo una de los personajes políticos más queridos. Debe estar diciendo, si a Begoña Gómez, que no tiene carrera, le han dado la dirección de una cátedra, ¿cómo no me la van a dar a mí? Y debe estar pensando en historia después de esta frase. Atención, Espartaco. Y usar la inteligencia artificial para algo que ansiamos mucho desde Espartaco hasta hoy, y es que tenemos que trabajar menos, trabajar mejor y aumentar la productividad. O sea, ni desde Espartaco hasta aquí Yolanda Díaz, haciendo como que trabaja menos que el portero suplente en futbolín. Yo de verdad que a mí lo que me encantaría, decías tú antes, a mí lo que me encantaría es saber cómo son las conversaciones, o previas o post con su equipo, ¿no? De, oye, ¿cómo me habéis escrito esto y tal? Brillante, brillante, Yolanda, brillante. Sí. No, hombre, pero digo Sublime, yo que alguien se lo escribirá. sales. Y a mí, hombre, no sé, o sea, yo diría, chicos, o sea, esto no me lo pongáis. Pero hay que reconocerle el valor que tiene de no reírse cuando dice estas cosas. Lo de Espartaco todavía, bueno, sonreía un poco más, pero contar no lo se que ríe, contó que del ya se lo cohete. cree, Sandra, Pero se lo contar cree. lo que contó del cohete sin reírse, de verdad, tiene mérito. Que se lo cree. O sea, vivimos una etapa en la que el problema ya no es que la peor capa esté llegando a un inmenso número de puestos políticos. Es que una vez que llegan, tienen tal corte de pelotas que encima se creen inteligentes. Ya. O sea, tenemos un problema, pero enorme, ¿eh? Enorme. Y luego además, la parte negativa, esta es la divertida. La negativa es que esto no es gobierno, esta señora legisla Ya. y deja pozo. O sea, su gran aportación fueron aquellos famosos ERTE que nunca sabía cómo explicar, pero que todavía hoy hay gente que continúa en esos famosos ERTE sin poder trabajar desde el momento del coronavirus, ojo, que todavía hay gente que está en esa situación. No solo eso, los famosos fijos discontinuos, que es ahora de lo que saca pecho, todos sabemos lo que pasa, que son parados que se van debajo de la alfombra y que no terminan de salir adelante. Tenemos más temporalidad que cuando ella vino, lo que pasa es que maquillada. Tenemos a los sindicatos como uso denunciando que es imposible saber cuál es la verdad de la estadística y tratando mes a mes de averiguar cuál es la realidad de nuestro sistema laboral para poder poner soluciones a la rueda. Es decir, esta gente no solo se ríe de nosotros, sino que nos está dejando unas leyes encima de la mesa y un sistema, en este caso laboral, encima de la mesa que no se puede coger por ningún lado, claro. Pero no te preocupes porque tiene un jefe que se llama Pedro Sánchez que le va a aclarar todo desde el punto de vista académico. De hecho, desde el punto de vista doctoral. Atención, escuchen, el centro de la Tierra. Señorías, que responder a situaciones y emergencias insólitas en estos años. Ayer mismo, en fin, la ciencia nos dijo que el núcleo de la Tierra, bueno, en fin, me voy a quedar ahí. Hemos tenido que tomar medidas inéditas en la historia de nuestra democracia. El núcleo de la Tierra me voy a quedar ahí. Les voy a descubrir ojalá se hubiera quedado la teoría de la relatividad, quinta parte, pero me voy a quedar ahí. Oye, pero ¿no os acordáis? Me estoy acordando ahora de aquella de Zapatero, que también es de este año, cuando empezó a decir en medio de un discurso lo de el infinito
es infinito. El universo es infinito, que yo Universal. pensaba que era un fake, porque yo decía, esto es imposible, es que de verdad hemos tenido un año... Todo lo que es imposible en este tipo de cuestiones lo convierten en posible, no te preocupes. Sí, hemos tenido un año muy divertido, más allá de todo lo demás, que desde luego es terrible, ¿no? Es que los candidatos de este año a frutero del año, oye... tienen nivel. Son mayoristas. Yolanda yo creo que compró muchas acciones, ¿no? Sé que a ella no le gusta esto de comprar acciones, pero compró muchas acciones o muchas papeletas para ser la frutera del año. Pero Pedro Sánchez, ya solo con las mentiras y las ridiculeces que ha dejado, como la del centro de la Yo tierra, no me acordaba y es buenísimo, es verdad. Es buenísimo, demuestra ahí una formación intelectual que no se había vuelto a ver desde la tesis doctoral, que no hizo, no leyó y ni siquiera plagió porque tenía 5 que se la plagiaban. Una cosa maravillosa, pero bueno, luego es verdad que también ha no escrito 2 libros, que se los escribe otro y va de sitio en sitio diciendo mi libro, oye Majo, tu libro te lo escribes tú, que los demás cuando escribimos un libro tecleamos, ¿sabes? Pero bueno, vamos con Irene Montero, me parece que era, sí, Irene Montero y el supermercado público, está para ti. Topar el precio de los alimentos porque sigue habiendo muchísimas familias que no pueden comprar la alimentación que quieren y mientras tanto las grandes empresas de la alimentación, especialmente Mercadona con el señor Juan Rocha a la cabeza, están aumentando escandalosamente sus beneficios. Es necesario topar con urgencia el precio de los alimentos y como saben también estamos proponiendo crear una empresa pública de distribución de alimentos, precios justos, que garantice precios justos. Topar, que viene de topo, pero simplemente una cosa, vamos a ver, en Argentina, gracias a Dios ya se ha acabado esa pesadilla, pero bueno, hubo un programa que le llamaban Precio Justo, qué casualidad, ¿eh? Precio Justo, 1.800 productos, bien, inflación del 140%, enhorabuena Irene. Venga, hasta el infinito y más allá, la teoría Buzz Lightyear. Bueno, pero si es que la teoría, si lo han hecho ya con los alquileres en España. ¿Por qué los alquileres han subido tantísimo en España? Porque como dicen ellos, se limitó por arriba el precio y se limitó por arriba las posibles revalorizaciones de los precios del alquiler, con lo cual la vivienda nueva que sale infinitamente más cara y además, como tenemos el problema que tenemos, pues ni siquiera puedes acceder si tienes ya una familia en muchos casos. En definitiva, todas estas recetas ya las hemos visto, sabemos que no funcionan, pero bueno, ahí tenemos a Irene Montero, a Ione Belarra, a Yolanda Díaz queriendo... Bueno, Yolanda Díaz, hablando de supermercados y para recuperar, vamos a hacer la campaña por Yolanda Díaz para Frutera de 2024. Yolanda Díaz fue la que dijo que no se podían cultivar fresas cuando no era la temporada de fresas, porque solo se podía comer fresas donde se podían cultivar las fresas. Estas eran las grandes aportaciones que hacía Yolanda Díaz a los problemas de la evolución de precios de los alimentos en España. Bueno, lo que quieren es que volvamos a la cartilla de racionamiento, ¿no? Y bueno, como hacen en otros países, y es lo que ellos quieren. Pero a mí me hace gracia cómo siempre se meten con Mercadona, que curiosamente pues probablemente sea de las empresas españolas donde más contentos están sus trabajadores, que suben su salario todos los años, que la gente está encantada de la vida con las condiciones y que luego al final pues tiene muchísima gente que compra en sus supermercados. Y donde los márgenes de beneficio por euro gastado se ha reducido en lugar de incrementarse, que esa es la parte que no son capaces de entender estas grandes estrategas políticas. Si lo entienden perfectamente, todos los países donde ellos han implantado su régimen, los que mandan, es decir, quieren ser ellos, viven de maravilla, todos los de debajo viven de horror. Lo entienden perfectamente, saben perfectamente de qué va todo esto. ¿Por qué ellos hablan de todo lo que ocurre en los países comunistas desde países capitalistas? Porque lo entienden perfectamente. ¿Por qué todos quieren vivir aquí y en barrios de lujo? Porque saben perfectamente lo que generan sus políticas. Son unos caraduras de tomo y lomo, Pero bueno, venga, Yolanda Díaz, seguimos con ella, es que es infinita. El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella. Esta escultura, además de su título precioso, mira al cielo, mira a un futuro mejor. Es vertical. Las cosas verticales a veces no son bonitas, pero esta lo es. Y es bonita porque nace, a su vez, de abajo. Ahí estamos. Claro, pues eso, como el ciprés es bonito porque nace de abajo. Ahora me ha quedado lo de miran y ven una estrella. Yolanda, mi casa, teléfono. Yolanda Díaz, ¿qué es esto? De verdad, yo estoy igual no debía hacer esto. Fosquitos. ¿Qué estaba hablando? Estaba hablando de una escultura que había ahí fuera en
pero vamos, lo de... ¿Que no te ha quedado claro de qué estaba hablando? No, me había perdido. En la verticalidad. En la verticalidad. La fealdad de la verticalidad. Era Las lo que cosas me había verticales a perdido. veces no son bonitas. Es que tiene frases tan profundas que de verdad es que merece un premio honorífico. Yo estoy con Luis Fer, que es que Yolanda es Yolanda. Es que merecemos un premio honorífico y dentífrico. aguantarla, los Somos demás. todos nosotros por aguantarla. O sea, ahora yo, de verdad, la pregunta que me ha rondado durante este último año ha sido, ¿en serio? ¿Pero alguien que escucha esto vota esto? ¿En serio? ¿Esto va de chiste? Bueno, hay ¿El gente siguiente que le voto gusta para quién este va a ir? rollo Happy ¿Para Ronald Flower? McDonald o para quién? No, pero oye, ese es el dedo en la llaga, yo creo. O sea, aquí la cosa está, ella se está exponiendo públicamente y todos vemos pues estas cosas, ¿no? Entonces, el que sigue votándola es el culpable de que esta siga aquí, ¿no? Hombre, pero sobre todo además por lo que tú decías antes, ¿no? Que esto está muy bien, nos divertimos, pasamos un rato divertido escuchándola, pero detrás están unas políticas que son las que realmente pues, nos tienen que preocupar. Y bueno, pues que la gente se ría más o menos o le guste más o menos lo que diga, está muy bien, pero lo que hay que ir es a la herencia que nos deja y al legado que nos está dejando, que desde luego es de todo menos positivo. Vamos con Yone Belarra, que hay que hacerle un hueco. La sabiduría de Podemos tiene que tener un hueco en toda selección de fruteros. Vamos para allá. Para decir que se acabó, para decir que todos esos rubiales que están en los grupos de WhatsApp, en las oficinas, también en los juzgados, tienen que saber que no van a contar nunca más con nuestro silencio. No, ni con las prisiones, los habéis acabado a todos. Yo, de verdad, o sea, hablándonos de quién, que si suelta un piropo, que si tal, que si el beso de Rubiales, pero que han soltado violadores de 100 en 100. Sí. O sea, y tienen el morro de ir hablando de los Rubiales de las oficinas, serán las oficinas, porque en prisiones no va a quedar un violador. Pero ojo con la patita que asoma, que es, no, cuidado con los grupos de WhatsApp. O sea, yo estoy viendo que ya van a empezar a buscar qué escribimos en los grupos de WhatsApp. Y yo me atrevería a decirle, señora Belarra, en su oficina, ¿cuántos aguantan un repaso a los grupos de WhatsApp? Hombre, porque a lo mejor, recordemos a Pablo Iglesias, aquel a lo mejor su grupo jefe de WhatsApp. Claro. Azotaría Pero y hasta también sangrar a más de uno. ha soltado ahí en los juzgados. Es que volvemos a la obsesión, ¿no? Y cómo van soltando ahí el que siguen insistiendo en que los jueces son machistas, los jueces... O sea, de verdad que es terrible lo que tenemos que aguantar después de haber visto lo que hemos visto, que quienes han sido los responsables de que los violadores estén en la calle son ellos. Y eso es lo que tiene que quedar, y eso es lo que tenemos que combatir. Pero sí es fácil, es sencillo. ¿Cuánto dinero se había destinado a políticas de igualdad en aquel famoso decreto? 20.000 millones habían dicho que iban a poner para poner en marcha 21.000 millones. Dijeron 20 y la nota ponía 21, Sí. o dijeron 21 y la nota ponía 20, una de estas. Bueno, como si fueran 19.000 millones. ¿Cómo ha evolucionado el problema de la violencia de género? ¿Tenemos más o Terrible. menos que teníamos? ¿Hay más asesinadas o menos? ¿Hay más problemas o menos? Es el gran fracaso de este gobierno, de un gobierno que además se erigía como un gobierno feminista, un gobierno que venía pues eso, a acabar con esta gran lacra que es la violencia contra las mujeres, y sin embargo pues tenemos pues eso, que no se ha reducido absolutamente nada. Hemos tenido unas cifras tremendas, Horribles. un año horribilis, y para mí ese es el gran fracaso, ¿no? El del Ministerio de Igualdad. Eso unido a que has consagrado la desigualdad ante la ley de los hombres frente a las mujeres. Es así. Bueno, vamos con una última de la ministra, médico y madre, mi mema, ¿vale? Mónica García. Gran candidata. Vamos a escucharla, porque también tiene grandes ideas, ha tenido grandes ideas a lo largo del último año. Nos duele enormemente Gaza. Hoy estamos aquí porque nos duele el asesinato de personas civiles inocentes. Nos duele los 2.500 niños y niñas asesinados. Nos duele el genocidio. Alguien, por favor, que le pare los pies a Israel. Te duele tanto que tú vives en una casa maravillosa, tienes una casa en el monte maravillosa, la casa en Madrid tiene vistas al Retiro, te duele tanto que después de decirnos que ibas a defender el sistema público estuviste 6 meses cobrando, estando de baja en el servicio público sanitario de esos hospitales públicos que tú dices que defiendes, mientras cobrabas el sueldo porque ya estabas como diputada en la Asamblea de Madrid, y te duele tanto que no has pedido ni una sola vez que se acabe la dictadura en Gaza. Eso es lo que te duele. Y nos duele Gaza, pero no nos duele Israel. Los niños israelíes son niños de segunda. A los que decapitaban, a las menores que han violado, etc. Eso no nos duele. Solo Aquí nos duele Gaza. lo que duele es ver cómo se utiliza el sufrimiento y los ataques a gente para hacer política y para granjearse cargos maravillosos y no cumplir nada de lo que le piden a todos los demás. La verdad que lo de esta persona lo hemos metido aquí en la sección porque hay que meter frases y tal, pero desde luego de gracia tiene poca aquí, la amiga. No, desde luego. Fíjate, además ha dicho niños y niñas. En este caso no hay niñes, porque en Gaza no dejan que haya niñes. Es que
Es que es muy serio, hay que decir las cosas como son. Estos señores están defendiendo, como decía Carlos, una dictadura, y es una dictadura en toda regla, y además donde la mujer es considerada algo de segunda. Estaba saliendo una fotografía, me imagino que era en la manifestación del orgullo gay, de Mónica García agarrada a una persona que está celebrando su sexualidad como le da la puñetera gana. Señora Mónica García, váyase a Gaza. Váyase a Gaza y se hace el mismo pasillo, en la misma carroza, con la misma persona. Venga, tenga narices. Y luego, como decían en la época más dura del País Vasco, vienes y nos lo cuentas, si es que llegas. Es que es de una cara dura, de verdad, de una cara dura, el tener las santas narices de decir, en medio de una matanza en Israel, que un país no tiene derecho a defenderse de aquellos asesinos que les atacan. Y encima hablar de derechos de homosexuales, de mujeres, etcétera, en un país que es una dictadura islamista, o sea, es que es de una cara dura infinita. Infinita, y además muy injusto, precisamente con la población gazatí y con la población palestina, que sufre a los dictadores de Hamás, que se instalan en sus escuelas, que no les deja salir de esos barrios y que se esconden en esos barrios precisamente para causar muertes civiles, y que se ha convertido en el primer enemigo del pueblo palestino que quiere ser libre. Es que Hamás es el enemigo, tanto para los palestinos como para los israelíes. Y pero sobre eso todo allí para es los imposible palestinos. verlo. Bueno, eso allí es imposible verlo. Que se nos ha acabado el tiempo. Bueno, que muy feliz Navidad a todos, a vosotros también, obviamente. Igualmente, vosotros nos Carlos. vamos a seguir viendo, con ustedes también. Muy feliz Navidad, que el año nuevo comience de maravilla. Y si en 2024 nos conseguimos quitar de en medio a Pedro Sánchez, Dios bendito, ¿cómo lo vamos a celebrar? Con una cesta de fruta. A levantar España.